uno de los problemas que nosotros vemos en Colombia es el acceso a la información, es decir, acceder a la información y que a uno le digan, bueno, ¿y cuánto es el presupuesto de mi municipio? Lo que sea, sí está en las páginas, no está en las páginas, pero sí está, pero no está, se vuelve una cosa difícil. Entonces quisimos hacer una página interactiva que en un pantallazo me dijera los datos sociales, ambientales y hasta financieros de una determinada región para ciertas decisiones. Obviamente, nosotros escogimos de 330 variables, 40, para que en el solo pantallazo aparecieran y ya procesadas para que cualquier persona la tenga. Esa persona ya después con esos análisis o con esas fuentes que todas son oficiales, no hay nada aquí del sector privado, no hay nada aquí de ONGs y casi que me gano problemas con eso, es increíble. Todos son datos oficiales, DANE, superintendencia, o sea, para que no hubiera discusiones de que uno está poniendo otros datos. Las páginas también te llevan y te dicen dónde está la información si alguien quiere hacer algo más, pero si quiere bajar el pedazo de la información que se lo lleve, pero que sepa de dónde salió esa información. Entonces voy a hacer una parte de unos 15 minutos que te pido que me hagas el favor y me digas en los 15 minutos que ya estoy en los 15 minutos porque no me quiero gastar en eso, y después un mecanismo que nosotros con The Nature Conservancy y otros socios nos hemos inventado para trabajar el tema del agua, que se llaman los fondos de agua, y quiero ir rápidamente sobre ello también, como mostrar una gestión público-privada. Entonces, con este mapa, que como les digo estoy un poquito aquí con dificultades porque está abajo el mouse y arriba, digamos, pusimos 38 capas de información, portafolios de conservación, páramos, dónde está la minería, dónde están los hidrocarburos, qué es lo que el país está diciendo. Sobre recursos hídricos hicimos 31 capas como tal, pero hay 4 maestras. Entonces voy a ir sobre la de municipios y la pusimos sobre, y es la que voy a explicar más en detalle, las otras se las van a imaginar. Esto es la grilla de Colombia, desafortunadamente con el mouse este no puedo, bueno, se va a demorar un poquito, pero voy a hacer en cualquier lado la aplicación de este mouse. Ahí está la grilla predial, que dice el IGAC. Entonces en la grilla predial, si yo oprimo y hago un clic, que debería salir, por eso digo yo que vamos a tener problemas hoy acá, debería salir una información básica, financiera, ambiental. No sale muy bien, pero bueno, vamos a hacerlo. Donde agarramos cualquier municipio, entonces te damos unos primeros datos, no están con los colorcitos ni nada de lo bonito, pero bueno, eso depende a veces en las presentaciones, donde te dice en kilómetros cuadrados cuál es el área del municipio, después te dice en qué departamento y te dice a qué corporación depende, ¿no? Esto ya te está dando la extensión de tu municipio, ¿no? Por 100, cuando es por hectáreas. Pero queríamos saber cuánto era la población, entonces tiene la población, dice de dónde son los datos, qué es el DANE, qué es el último de información, si esa población está en la cabecera o en el parte rural, nos interesa saber si estamos concentrados, no concentrados, qué parte del territorio hay. Y después tenemos si hay población indígena, si hay población afrocolombiana. Obviamente aquí es más o menos Antioquia, ahí no hay, digamos, muchos territorios indígenas o resguardos, otros serán unos mejores ejemplos, cogí cualquiera al azar. Y después empezamos uno por uno los datos financieros que nos parecieron importantes. Hombre, ¿cuánto es el total del ingreso municipal, el presupuesto que pueda generar esa entidad territorial? Después si recibe regalías o no regalías, ya explico eso. Después si tiene sistema general de participaciones, acuérdense que la nación reparte los 4 cheques. Y en el caso nuestro nos interesaba saber cuánto le destinan al agua potable y saneamiento básico en ese municipio de acuerdo a las transferencias de la nación. Después cuánto era el sistema de libre inversión, cuánto era el libre destinación, si había para resguardos indígenas, cuánto era el ingreso municipal total. Y después empezamos a agarrar esas secciones que dijimos antes, que hay una norma, Colombia tiene muy buenos instrumentos financieros, yo comparto eso, aquí no es tanto el diagnóstico siempre, sino como dicen el delivery, el entregable, o sea, aquí hacemos unos buenos diagnósticos, pero después en el entregable somos lentos, lerdos, eso nadie quiere hacerlo. Entonces el 1%, si dice la ley que la entidad territorial debe destinar un 1% de su ingreso corriente en la protección de sus fuentes hídricas, dijimos, bueno, pues entonces entreguémoselo a la gente masticado. ¿Cuánto significa ese 1%? Y ahí se aparece, ese municipio debe invertir 78 millones de pesos de acuerdo con los ingresos que teníamos en el año 2009 de 8.648 millones de pesos, eso significa. Ingreso corriente después tiene unas divisiones, unas discusiones entre planeación, hacienda, se incluye las transferencias, se incluye las regalías, no regalías, nos fuimos por el más bajo. Y ese dato totalizado que aquí parece ridículo, en Bogotá no es ridículo. En Bogotá son casi 45 millones de dólares, 30 millones de dólares. Todo el sistema de áreas protegidas nacionales de Colombia tiene 20 millones de dólares.
de presupuesto. La ciudad de Bogotá debería estar destinando 20, 25, 30, 35, 40 millones de dólares. O sea que los páramos de Chingaza y Sumapaz y todo eso, si esto lo hubiéramos hecho hace 18 años, si hubiéramos cumplido la ley y no esos costos transaccionales nuestros que son tan altos, que sale la ley y es a tratar de hacerle trampa a la ley o no cumplirla, en vez de empezar a cumplirla, nos hemos tirado 18 años, donde en este 1% son 420.000 millones de pesos. La totalidad nacional, concentrada en las urbes, concentrada donde está la gran capital, etcétera. Obviamente este municipio, Gómez Plata, creo que fue el que puse, tiene 78 millones de pesos, pero les apuesto también que el valor de la tierra allá, por ejemplo, no es tan alto, o que los compra no. Si hubiera invertido los presupuestos, seguramente ya tendría aseguradas sus fuentes hídricas o en mejor tratamiento. Quizás la ola invernal hubiera reducido un poco los efectos por la deforestación, etcétera, o si hubieran podido estructurar pagos por servicios ambientales. Entonces lo estamos poniendo a la mano de la gente para que vaya y lo use, y esperamos que alguien en Titiribí o donde ponga eso de mire el 1% diga, hombre, yo no sé si se está invirtiendo o no se está invirtiendo, pero esto es lo que dice la ley que debíamos estar invirtiendo. Bueno, tenemos aquí también datos que tienen que ver con las regalías municipales. En unos municipios es importante, en este no, ahorita paso a otro municipio. Bueno, se acaba de reformar la ley, eso volveremos a hacer el ejercicio, pero bajo la transferencia anterior, o todavía, hasta que no esté reglamentada, las transferencias de regalías como tal han sido muy importantes y era muy importante mapearlas porque ahí había una potencialidad de recursos. ¿Cuál era? La racionalidad es que la nación le dice a los municipios, a las entidades territoriales, ok, este es el negocio con las regalías y todavía se mantiene. Si tú tienes regalías porque tú tienes la mina, etcétera, yo te devuelvo plata porque tú eres el de la boca de mina o el del puerto, lo que sea, entonces yo te entrego la plata de vuelta a ti, pero 4 condiciones o 3 condiciones. Si tú eres departamento, tú tienes que llegar a un mínimo de morbilidad infantil, 10%, 10 por 1000, perdón, si mal no recuerdo, en educación al 70% de la cobertura y algo así como en salud, algo como el 90%, y de las regalías te las marco. Tú no puedes hacer uso para otra cosa que atender eso hasta que llegues a esos cubrimientos con las regalías. Te digo, si es el departamento, te digo, el 60% de las regalías tienes que invertirlo en eso, en todo tu territorio, en esas variables de atender morbilidad infantil, etcétera, y bajar ese tipo de cosas. El otro 40%, haz lo que quieras. Ahí salen velódromos, ahí salen buenos proyectos, malos proyectos, ahí salen cosas horribles, salen todo lo que somos, bueno y malo. Pero hay una potencialidad de recursos, ahí donde podemos plantear unos temas ambientales o sociales o financieros. Si eres municipio es 75%, o sea, con las regalías el 75% tiene que ir a esta atención, pero tu juego libre queda en el 25%. Algunas municipalidades que reciben muy fuerte, obviamente concentradas en Casanare, en los sitios donde está produciéndose el petróleo, la mina, y obviamente en el Cesar o La Guajira, etcétera, donde están concentradas los petróleos o los carbones, etcétera, recibieron mucha plata. Con este lado los números son muy significativos y muy significativamente también son de los peores, todavía después de las regalías. Pero por eso están aquí reglamentadas, aquí están en cada una de las entidades. Si tú vienes a los títulos mineros, te los dice cuántos son los títulos mineros en tu territorio. Si son bloques petroleros también te lo dices, títulos mineros en páramos, bloques petroleros en páramos, etcétera. Después te dice si tienes figuras de parques nacionales, etcétera. Escogí un malísimo ejemplo, no tiene nada, ya voy con uno que tenga mejores ejemplos. Pero después hay unos ambientales, te dice los ecosistemas naturales presentes en tu municipio, los ecosistemas transformados, las áreas en complejos de páramos que tengas, tu deforestación. Un dato que es dificilísimo aquí en Colombia y que, que eso no se puede saber. Bueno, nosotros hicimos una regla de 3, no le gustó mucho al gobierno, pero ahí está. Si tú me dices que en el 2000 tu deforestación fue esta como tal, y el IDAM tiene unos datos sobre eso, y después me dijiste que en el 2010 era tanto, nosotros sacamos un promedio aritmético. No quiere decir que se haya comportado y que sea así, no, a ratos sube la deforestación, abajo baja la deforestación, pero digamos cuando yo te divido los 10 años, eso es lo que me da de tu deforestación. Y después te lo compara con el área en bosque que tengas, con el área en bosque que te queda y la deforestación promedio anual. Te dice la tasa de deforestación por municipio, por departamento, por región, por parque nacional, son las 4 tablas. Y después te dice si hay maderas movilizadas o no con permiso, si hay cultivos de coca y si entran o salen del municipio. Recuérdense que aquí nos hicieron un favor hace muchos años, unas cosas muy buenas que pasaron acá, y es que así como el LADIAN, que se acuerdan que era como 2 certificados, una exportación, y dijeron no, vamos a volverlo uno solo, entonces vamos a poder comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Así hizo el sector ambiental. El sector ambiental dijo el permiso de movilización de madera es 1
y usted me dice los datos de dónde salió esa madera, para dónde fue, cómo volvió y cómo entró, y lo tiene que reportar. Y lo mismo con las concesiones de agua. Y eso viene del año 90 y pico, pero Colombia se da el lujo de no usar estadísticas. A veces, no sé por qué, ahí están los bancos, pero no usan las estadísticas. Pero sí se sabe ahorita actualmente que en ciertos municipios, ahorita voy a dar un ejemplo, está entrando mucha más madera de la que se podría hacer, y uno dice, ¿pero por qué? Entonces se da cuenta después que hay que exportarla, o hay ciertas cosas. Entonces hay una serie de datos aquí que son muy importantes para tener una idea muy general desde el escritorio de qué territorio estamos. Y después lo mezclamos con algo, aquí debería haber unos avisitos muy bonitos, muy coquetos, en rojo y verde y degradé, toda la cosa que dice necesidades básicas, datos de desarrollo humano. No sirven los datos en bruto si yo no sé qué tipo de gente está allí, en qué condiciones está ahí. Es decir, hay unos sitios donde yo digo, ay, vamos a plantear un fondo de agua, pero resulta que es que todo el mundo está en miseria. Entonces es muy difícil ir a plantearle a alguien un tipo de proyectos como estos cuando la población está muy mal atendida como tal. Entonces nos parecía importante tener además unos datos de desarrollo humano sostenible donde se diga personas con necesidades básicas insatisfechas, en el 2000 dice aquí todos los años que se sacaron, personas en miseria, etcétera, tasa de analfabetismo, indicadores en condiciones de regalías, te explicamos de lo que habíamos hablado, de que si esa gente tenía morbilidad infantil, si estaba más arriba o más abajo, para ver si ya cumplieron o no cumplieron con esas cosas, para saber si las regalías las podía utilizar en su totalidad o solo unos porcentajes. Entonces, digamos, está para toda la información de Colombia. Estamos un poquito, de una manera difícil de presentarla así, solamente me voy a tener, por ejemplo, para el departamento, o para el, no, mejor la corporación, y salto esa del departamento, porque la corporación te tiene unos datos muy interesantes. No solo en esta tabla de la corporación, que siguen los mismos criterios, y por eso no me voy a detener en ella, ustedes después yo les dejo ojalá la página, la miran, la revisan y nos dicen, yo después, sí, yo ahorita les explico cuál es. Entonces dice, también le hicimos el análisis a las corporaciones. ¿Cuánto es el presupuesto de la corporación y lo que entendimos de los planes de desarrollo que se podía agrupar en gastos totales de funcionamiento, en gastos totales de inversión, en cuánto invertían en ecosistemas y protección de la biodiversidad y recursos hídricos, medio ambiente, producción más limpia, educación ambiental y gestión de incremento institucional? Y te lo pusimos totalmente igual con los bloques petroleros, mineros, no, toda la misma información, si tiene áreas de protegidas, si tiene resguardos, no resguardos, todo lo que fuera relativo a su territorio municipal. No es que no se haya hecho otras veces este trabajo, no, hay muchos trabajos, pero digamos este es muy amigable, digamos en el sentido de que en un solo pantallazo te genera los datos del SIGOT, que es del sistema de información del Agustín Codazzi, te agarró datos del IDEAM, te agarró datos de la superintendencia y te los pegó en una sola para que fuera más fácil de entender. Pero aquí quiero dejarme sobre una bien interesante para este caso. Es que aquí le está diciendo también no solo cuánto hay de los ecosistemas en el 2000, cuánto se ha perdido al 2007, etcétera, y cuánto es su tasa de deforestación, y si pudimos saber cuánto era el resto, porque no pudimos medirlo por nubosidad o lo que sea, te lo dice también, cultivos de coca en hectáreas, cuánto hay o no, y después maderas movilizadas. Pero en este caso hicimos otro esfuerzo adicional, que fue además meter todas las concesiones. Lo que reportaron las corporaciones autónomas regionales de cuánto se ha concesionado de agua o no, dividido por si era acueducto, si era uso agropecuario, si era uso industrial, si era generación eléctrica, si era porcícola y otros sitios. Esto es lo que te reportan las entidades públicas. Entonces tienen no solo millones de metros cúbicos concesionados, sino el número de concesiones y además distribuido por esos sectores, como para empezar a poner un análisis de quién está tomando el agua y quién no está tomando el agua. Es obvio, después esto toca hacer una parte más seria. Quiero estos últimos 2-3 minuticos ponerlo sobre las capas otras. Obviamente, aquí nosotros tenemos en esta unas 31 capas distintas. Tenemos áreas del sistema de parques nacionales, y en áreas del sistema de parques nacionales te aparecen obviamente todos los parques nacionales naturales, ¿sí? Los que son de parques nacionales naturales, no estamos hablando de las reservas de la sociedad civil en este momento, no estamos hablando de parques regionales, ni leyes de segunda al 59, ni nada de eso, pero los parques nacionales, y te los ubica y te da todos esos datos iguales, si hay deforestación en el parque, cuánto fue, dónde está, etcétera, cuántas concesiones hay, no hay concesiones. Te pusimos los territorios de comunidades negras, para saber también, ahí va a aparecer sobre todo en el Chocó, si pueden mirar ahorita y fijar su atención acá, por eso dije que había que cargarlo antes. Todos los territorios de comunidades negras que se han entregado al país como tal, etcétera, ahí, si ustedes hacen clic
En alguna de ellas como tal te va a salir por lo menos el dato de cuál es, cuántas hectáreas es y el número de hectáreas. Si ustedes van a los resguardos indígenas, que era lo que decía el presentador en la mañana, el primer conferencista, ustedes pueden también tener los resguardos indígenas acá y te puede dar una idea de cuánto ha tenido el país en resguardo indígenas, muy visual. Obviamente esto no es nuevo, simplemente lo estamos poniendo todo juntos y sobre esto montamos ya las capas, digamos, del desarrollo. Es decir, debajo de esto, y no va a tener tiempo mientras se prende y no se prende esto, pusimos todos los portafolios de conservación marina, no marina, lo que ha dicho el INVEMAR, qué es lo que hay que proteger, qué no hay que proteger, cuáles son las prioridades de conservación de acuerdo a parques, etcétera. Pero es bien relevante lo que viene porque, por ejemplo, cuando usted me habla a mí de los páramos y de la producción de agua, y hay una gran discusión aquí sobre los páramos, entonces nosotros lo que hicimos fue correr la capa de páramos de acuerdo con el Humboldt, que es ponerla aquí, si es que puedo algún día, ok. Y poner estos tipos de conservación, por ejemplo, con hidrocarburos. ¿Y dónde tenemos conflictos posibles o potenciales? ¿Y dónde? Estas son las 8 capas de hidrocarburos donde está o en explotación, o en exploración, o en TEA, o en Open Round, o lo que el gobierno, o reservado, no más. Y por 8 capas distintas usted puede ir ampliándolo o no ampliándolo para saber si va a haber problemas de conflicto de uso o no. Por ejemplo, si yo la apago y solo pongo esta, pues me dice, estas son las de exploración. Y después los territorios de comunidades indígenas, negras, no, bueno, etcétera, todo lo que podemos poner ahí en ese momento. Y hay unas bien interesantes que son los títulos mineros vigentes, pero esto fue al 2009. O sea que si yo tengo unos títulos mineros vigentes, yo puedo tener aquí la idea de quién es el que está haciendo esta minería. Y al tenerlo aquí y ver los distintos usos que estamos haciendo, ahí va a haber ciertos usos y va a haber ciertos conflictos que puedes prever que va a haber. Hay una capa que no encuentro en este momento, que es la de páramos, que es la que todo el mundo busca, está allí, ahorita no me voy a detener ahorita mismo buscándolo, para ver si hay conflictos con páramos o no. Pero esta herramienta ya te permite decir cuáles de esos títulos estarían de acuerdo con la información geográfica nacional en conflicto con los páramos, etcétera, cómo no. ¿Por qué lo montamos en Google Earth? Pues porque era divertido. Divertido quiere decir que si yo tengo un mapa y una información sobre Google Earth y que quiero correr un parque nacional, pues yo quiero saber si está conservado o no, y Google Earth de alguna manera te decía si tiene una foto de buena resolución, más o menos si está más verde que no que del otro lado. Si es minería como tal, ese tratamiento debía mostrar el hueco de la minería, aquí debería haber unos cuantos huecos porque esto es el Cesar, y si haces la capa de minería te dice quién tiene ese título minero, cómo se está haciendo y no se está haciendo. Entonces, esto era como redondearlo, digamos, en general, la presentación sé que es espantosa, pero digamos, no hay una manera ahorita mismo de mostrarla mejor porque no hay ahorita mismo como el equipo para mostrarla mejor. Créanme que está en línea, está disponible, es para que ustedes se la lleven todos. Dice, si usted le hacen right click a cualquiera, clic derecho, a cualquiera de las capas que nosotros estamos poniendo aquí, te dice de una vez qué tipo de información o quién la produjo y te lleva al mapa que lo produjo, que es oficial. No hay nada aquí que sea un dato nuestro, es datos oficiales que se entregaron por el gobierno nacional. Entonces, digamos, ¿esta herramienta para qué se hizo? ¿Esta herramienta qué nos ha permitido y qué nos ha dado? Yo ahorita doy al final dónde es que se puede bajar y todo. Esta herramienta fue la que nos permitió primero contabilizar y totalizar los 420.000 millones de pesos. Yo pasé por la oficina jurídica del Ministerio del Medio Ambiente y era más bruto todavía en esa época, porque cuando sacamos muchos de los instrumentos no decimos, bueno, ¿y cuánto significa eso en plata? Para después seguirlo. Es decir, lo que los americanos hacen muy bien, Carr, es saber las cuentas y los números. Se ponen todo muy bien, a veces nosotros aquí hacemos mucha filosofía, pero no hacemos los números. Y eso es un problema que nosotros tenemos acá. Al hacer los números, a nosotros nos sorprende que después de 18 años, y yo pasé por la oficina jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, hacía que peor, doble culpa, y Manuel también tiene culpa, todos tienen culpa. Después de 18 años, de esos 420.000 millones no sabíamos ahorita cuánto era, y la totalidad de la inversión ambiental en Colombia es de 1.200.000.000 a través de las corporaciones autónomas regionales. Hay otras inversiones, pero a través de las corporaciones autónomas regionales, que es la mayor inversión, es 1.2 billones, o sea, 600, 700 millones de dólares anuales, concentrado en la CAR, concentrado muy miserable en las de mayor biodiversidad, etcétera, como la Amazonía, porque evidentemente la manera como estructuramos el sistema financieramente no está ahí bien. Pero esos números como tal, yo
yo no quisiera volver a escuchar innovaciones. Yo quisiera que alguna de las que hemos hecho las apliquemos a fondo, para empezar. 1.6 billones es lo que transfirió el sector eléctrico. Bueno o malo, no lo sé. Cantidad, tampoco sé si era la excelente o no. Lo que sí sé es que en unos casos se ve y en otros grandes casos no se ve la inversión. A mí la otra vez en Andesco me dijeron, no sé Mauricio si recuerda cuando presenté y salió San Carlos y el municipio de San Carlos. Y yo dije, bueno, no me imagino si está bueno o malo allá, pero... Y allá dijeron, los mismos gente allá dijo, no, en San Carlos se ve la inversión. Ah, bueno, qué maravilla. En otro lado dijeron, allá no se ve nada, allá se perdió todo porque está deforestado. Pero esta herramienta te permite focalizar ese tipo de cosas. ¿Para qué sirven? Bueno, no solo para darle ese accountability, esa rendición de cuentas que necesariamente tenemos que pedirle a la gente que está encargada de esta como tal, sino que también, pues digamos, podamos saber dónde están esos recursos para poder plantear mejores estructuraciones de políticas que se están llevando a cabo. Uno de ellos para nosotros, en el caso del agua y concretamente como de Nature Conservancy, empiezo con acá, lástima que no esté como Juan Manuel Cárdenas, para decirle, no, yo sí sé dónde sale el agua de Bogotá, mírenlo, aquí está, es un gran embalse que tenemos en Chingaza como tal, y la idea es que obviamente Latinoamérica sí tiene agua. Mauricio dijo, no hablemos tanto de exceso, pero sí les quiero dar unos datos, ¿no? O sea, nuestro desierto, que es la Guajira, donde en ciertos lados cae 40 milímetros y en otros lados mucho más porque tiene parte de la sierra, el promedio de la Guajira es 400 milímetros al año de precipitación. Eso es todo lo que cae en España. El promedio nuestro de la zona centro son 800, 900, 1000, 1200, 1500 y suben otros lados específicos. En Estados Unidos caen 600 milímetros. En nuestro 800 kilómetros de la costa del Pacífico cae un edificio de 4 pisos. Es decir, son 8000 milímetros de agua. No hay nada en el mundo que tenga esa cantidad de agua. Y en el lado andino, en el lado amazónico hay 4000, 4500, 5000 milímetros de agua. Eso es mucha agua. Ahora, si empezamos a tener problemas de escasez de agua en ciertos lados, hay unos mapas de escasez y hay un mal manejo y hay un desgreño. Pero no quiere decir que nosotros no tengamos agua. Es infame es que no tengamos agua. Hace 2 semanas estuve por el canal del Dique, por la Zapatosa, y yo no sé, yo si fuera cesarense estaría con rabia, porque todos esos pueblos al lado del Magdalena sedientos, tuberías de sequía, no hay agua ni siquiera continua. Eso es miserable, tienen todas las regalías. Miren el mapa que yo les estoy mostrando. Tenemos dependencia y competencia por el agua. Si no tenemos una visión más de cuenca, más general, no vamos a generar mejores recursos. Si Andesco se cierra y no sabe lo que está pasando con la minería, si el señor de la agricultura no hace caso omiso de lo que está diciendo el señor de los servicios públicos, todos perdemos, no hay manera. Y el agua se va a seguir, tiene que ser de alguna manera más planificada, que se deje al mercado, lo que quieras, pero que el gobierno tiene que planificarla, la tiene que planificar. Y la cuenca la tiene que planificar, porque todos tenemos interés sobre ella y tenemos diferentes y competencias. El vínculo con biodiversidad, en la mía es una entidad de biodiversidad, es muy importante. Nosotros con las áreas protegidas de Colombia, se supone que directamente de las áreas protegidas de Colombia sale el 50% de las aguas que nos tomamos y se genera por lo menos el 20% de la energía. Pero el presupuesto de parques nacionales es 36.000 millones de pesos al año. El Jardín Botánico de Bogotá tiene 17.000. O sea, las prioridades en Colombia, y a mí me encanta el Jardín Botánico, que no salga que yo estoy en contra del Jardín Botánico, me parece genial la labor que hacen, pero me parece inaceptable que el presupuesto destinado a proteger la biodiversidad y el agua de los 50% de los colombianos sea 36.000 millones de pesos. No puede ser, y no se ha podido levantar de allí. No voy a hablar de todas las carreras en las que estamos, la pérdida de biodiversidad, digamos, todo el mundo en general sabe lo que está pasando, pero no sabe cómo le afecta. Y nosotros hemos tratado de posicionar, porque hemos dicho, bueno, si los verdes no hemos podido con los grises, decir, porque siempre le dicen a uno, es que usted no entiende economía, es que mire que los números son esto. Entonces dijimos, bueno, de pronto un concepto que nos entienda, la infraestructura verde, que no todo tiene que ser infraestructura gris, y que a veces es más barato de hacer o balancear con infraestructura verde. En el caso del Magdalena y lo que pasó ahorita con las inundaciones, no hay duda. Si hubiéramos tenido planicies de inundación como se debían haber tenido, no tendríamos este desastre que tuvimos ahorita mismo con el Magdalena. Y si no hacemos lo que toca hacer, en 40 años va a volverse a repetir o en 20. A los Estados Unidos les afectó la misma cantidad de agua que nos cayó a nosotros, pero en los 30 hicieron correcciones porque ellos también tuvieron esas inundaciones y no tienen los daños que tuvimos ahora.
Y recuerden que estas lluvias que pasaron en noviembre, que son extremas, no son las más extremas que han pasado en Colombia. En los 70 fueron más extremas. Entonces, en la infraestructura verde lo que estamos diciendo, hay que balancear este portafolio. No solo son las tuberías, sino que hay que hacer las partes arriba, porque el páramo me está produciendo el agua. Si el páramo me está produciendo el agua, tengo que conservarlo. El Parque Nacional Natural de Puracé es un buen ejemplo y me gusta siempre citarlo. ¿Cómo es posible que el páramo de Puracé, donde nacen 4 ríos, y ustedes harán las cuentas, uno que se llama el Magdalena, ¿lo han oído? Otro que se llama el Cauca, uno que se llama el Caquetá y otro que se llama el Patía, te da 300 millones de pesos? O sea, oiga, ¿a quién se le ocurre? ¿Será que yo como verde no estoy entendiendo, me la estoy fumando? No, esto es economía pura, pero no tenemos las prioridades donde son, no hemos podido los verdes atravesar ese discurso que nos dicen que no podemos hacerlo. Entonces, nosotros dijimos, para proteger esa infraestructura, cuando las tasas por utilización de agua se han desplomado, cuando se han desplomado varios de los mecanismos financieros que no están operando, porque si estuvieran operando no estaríamos planteando este tipo de medidas, dijimos, hagamos un negocio, que constituyamos un mecanismo técnico y financiero sostenible, ¿para qué? Para proteger fuentes de agua. ¿Y cómo? Con lo que dijeron arriba, que los de abajo aporten a los de arriba, y los de arriba pues entonces entreguen unos servicios, y donde pues en toda Latinoamérica, y debería ser una vez que se lance sostenible. El modelo es muy sencillo y ya lo dijeron acá, simplemente la gente de abajo, que son usuarios del agua, pues debe transferir unos recursos a esos proveedores del agua, y si no, que los proveedores de agua destruyan todo. Pero ellos tampoco se pueden quedar sentados sin recibir y no poder hacer nada, tienen que tener alguna alternativa, pagos por servicios ambientales, reconocimiento. Existe en la legislación urbana, cuando usted le atraviesan un puente en la mitad de su apartamento, es un daño especial, se lo desvalorizaron, entonces hay que reconocerle de alguna manera esa pérdida y esa compensada que debe hacer. Entonces, que reconozcan que hay que hacer ciertas actividades arriba y en retorno de estos le devuelvan el agua. El caso que corrimos para Bogotá era más o menos con siesta, bueno, corrimos en varios de los modelos. Más o menos la idea es que este cuadro es la clave. El agua se va a mantener más o menos estable, va a haber cambio climático, va a haber, pero digamos Bogotá tiene una cierta cantidad de agua que no va a variar relativamente. No nos peguemos a los detalles, pero digamos en general se mantiene. Pero del lado que es azul, más derecho de este lado, y donde está bajito en el naranja, es si el área está bien conservada, yo no tengo sedimentos. ¿Por qué? Porque tengo los bosques en pie, porque tengo las pasturas en pie, porque tengo un modelo, una fábrica funcionando de agua. No lo he roto, no lo he vuelto solo pastizales, las gradientes de más de 45 grados no las he vuelto papa, entonces cuando llueve el agua es torrencial y se lleva todo abajo. Entonces no hay sedimentos abajo o muy poco. Si estoy en un área protegida, pero no está con medidas de protección adentro, estoy dejando pastura, etcétera, me sube el nivel de sedimentos, por ejemplo, para el caso de Bogotá. Pero si salgo del área, y este es el caso del Tunjuelo, a la derecha, entonces todos los sedimentos se me disparan y yo en la tarifa lo voy a sentir, porque de todas maneras la empresa va a tener que meterle plata a sacar los sedimentos. Es decir, esto es uno de los costos que la empresa va a tener que recurrir como tal. Entonces dijimos, bueno, hagamos menos sedimento, mayor calidad de agua y una regulación hídrica. ¿Qué planteamos? Lo que planteamos es, a través de estos mecanismos, lo que hay que decir es, no hay que sacar la gente, no creemos. En algunos lados sí, en otros lados, en la mayoría, no. Y menos en un país como que se mueve como Colombia. Es mejor dejar la gente asentada. Lo que hay es que apuntalarlos en unos mejores esquemas de trabajo. Entonces, en la parte ambiental aquí no va a ser de medio ambiente. Aquí es casi que un banquito de segundo piso apuntalando actividades productivas, pero menos lesivas para medio ambiente o que nos ayuden a conservar los páramos. Tipo ejemplo, si alguien tiene 3 vacas, que es aquí el minifundio, menos de 10 hectáreas, son 2 vacas, es decir, oiga, tengamos una vaca pero bien tenida y nosotros le ayudamos a que usted haga su reconversión, pero en cambio usted me firma un acuerdo de conservación en que me deja estas rondas tranquilas, me deja que esta parte del bosque no la toque, o estas áreas de gran gradiente no las toque. Nosotros asumimos esos costos. ¿Quiénes? Nosotros. Ya vamos a hablar de la financiación de eso. Pero la persona de arriba hace un cambio de uso del suelo. Es como la idea que hay. Obviamente hay unas cosas de papa, hay unas cosas sobre todo de silvicultura, etcétera, que se deben usar. Y hay unos pagos directos o mejores prácticas o aislamientos, naceros y bosques, reforestación, ecoturismo y otro. Y en áreas públicas hay hasta el mantenimiento de las áreas protegidas, ayudar a los planes de manejo o manejo de esas áreas públicas que tenemos, como caso del acueducto, que en algunas no están siendo manejadas. La posible estructura es una junta directiva. La junta directiva la hemos tratado de mezclar pública y privada. Es el caso de todos los fondos donde hemos estado montando. El de Bogotá está desde Bavaria, nosotros, el Fondo Patrimonio como sector privado, digamos ONG también es privado, y las entidades públicas, desde el acueducto, parques nacionales
y esperaríamos que la CAR, etcétera, y otros entren. El BID nos apuntará a algunos de los estudios. Se arman los proyectos, se da la visión, se hacen unos aportes públicos y privados, pueden ser manejados a través de la fiducia y se termina en unos proyectos. Obviamente, lo primero que hay que hacer es identificar qué es lo que queremos hacer, qué es el problema nuestro, es sedimentos, es cantidad, es calidad de agua, qué es lo que queremos atacar para pensar en cuál es el pago de servicio y dónde son los sitios donde debemos trabajar. Segundo es negociar cómo se puede estructurar eso, no todo el mundo tiene las mismas medidas, todo el mundo maneja distintas cosas, distintas legislaciones, comprometer un capital semilla para unos costos operativos y monitorear, que tengamos una línea de base y que podamos avanzar. Este es el caso del ejemplo de Cali, donde desde los mapas que se están viendo como aporte de acuíferos, aquí se mapea la cuenca, este es el río Bolo, Amaime, desbaratado, esto es un caso con los azucareros y zonas abajo y las zonas de arriba, entonces están todas las asociaciones de comunales, Asovalle, Asovalle, no me acuerdo cómo se llama, Asoamaime, Asobolo, etcétera. Sabemos cuáles son los sitios donde hay mayor aporte de caudal, dónde se están produciendo los mayores sedimentos, cuál es la cobertura, cuál es la conectividad posible de la biodiversidad, y a este ya se le corrieron también escenarios de cambio climático. ¿Para qué? Para generar unas inversiones más inteligentes, dónde debemos atacar mejor los trabajos, y aquí abajo que no se lee qué tipo de actividades entonces debemos hacer dependiendo del objeto, y finalmente volver a monitorear qué está sucediendo. Este es el caso de un área tipo de inversión donde en uno de los fragmentos se está diciendo en estos lados tenemos agricultura, en estos lados tenemos aislamiento, en estos lados tenemos reforestación, y se tiene por hectáreas y se tienen metas, y eso de producir unos indicadores claros en riqueza, en sedimento, en biodiversidad, etcétera. Ya nosotros avanzamos desde el modelo de Quito, nosotros empezamos con un modelo en Quito, en la misma situación de Bogotá, arriba tienen unos páramos, unos parques nacionales como tal, la misma situación, empezó con $23.000 y hoy tiene una inversión de unos 1.2 millones de dólares y 8 millones de dólares de capital, y la idea es escalar la idea entonces ya con 32 fondos a nivel latinoamericano. Bogotá ya está constituido, Cali está constituido, estamos trabajando en el de Cartagena, que es una laguna costera distinta, y estamos trabajando uno posible con las indígenas de la Sierra Nevada, y obviamente en Latinoamérica hay otros desde Lima hasta los productores de agua de Brasil, que tienen un modelo similar, donde hay un porcentaje que la institucionalidad tiene que poner y sobre ellos se montan unos planes de trabajo. Y sobre esto la idea es que se ponga un capital semilla que ponga a correr ciertos de estos modelos, con 27 millones de dólares, apalancar 143 millones, esto es lo que ha pasado en Cali, en Quito. Quito lo que hizo fue por cada dólar, aparecieron 5 o 7 dólares, está apalancando dólares y además está metiendo mayor inversión, y tener una inversión de 143 millones de dólares y 850 indirectos, que son los que uno apalanca con otras entidades en 32 fondos de agua. Nosotros estamos operando ya en esta región y en Brasil, hemos hecho desde, bueno, hasta conciertos de promoción pues de Agua Somos, ustedes van a estar mirando cada vez más lo de Agua Somos. En la estructuración financiera de Bogotá va una parte privada que se piensa pedir a la ciudad como contribuciones, no hay tarifas, aquí fue impensable hablar de las tarifas, en Quito se metió parte de la tarifa, pero aquí no va a haber esa parte de la tarifa, y van a haber aportes de empresa privada, empresa pública, y también esperamos de las entidades públicas. Estos son algunos de los ejemplos donde ya se están haciendo algunos donde se están haciendo las inversiones anuales, los logros que han tenido haciendo. Este es el caso de Quito. En el caso de Agua Somos, estamos en la Constitución, hay 1.300 millones de pesos suscritos y esperamos levantar unos 60 millones de dólares en unos 10 años en 60.000 hectáreas que se puedan trabajar y eviten 2 millones de toneladas de sedimento. Y ahorita mismo las inversiones se están haciendo del Sumapaz para establecer el protocolo de cómo debemos hacer esa conservación de las cuencas hídricas. Está el Fondo de Cali, que empezó ya a desembolsar, la Azocaña está poniendo como 100 millones de pesos mensuales en este fondo como tal. Obviamente la CBC va a ser parte de este fondo como tal con otros recursos, y se piensa financiar adicionalmente con unas ciertas aportes de unas empresas que están en el sector. Y los beneficios, pues una recuperación a largo plazo. Queremos montar una institucionalidad también, no competir, pero por lo menos una institucionalidad que jale a distintos actores. A veces la corporación está por este lado con su PONCA, a veces el Bogotá por este lado, a veces el 1% por este lado, sino queremos como una institucionalidad que incluso discuta en las campañas electorales este tema, el del 1%, el del agua, ¿por qué no está metido? Eso es lo que hemos venido haciendo ahorita. Atrae recursos adicionales, es independiente y transparente, genera alianzas público-privadas y promueve la participación de las comunidades. Entonces, para nosotros, esto es un modelo, esto es una herramienta, esto no es un fin. Si no sirve, no sirve, pero es una manera que estamos trabajando en varios de los lados donde nos está dando el resultado. No opera en todos los sitios, no en todos los sitios hay quien pueda pagar,
por ese servicio ambiental. Hay otros instrumentos como tales, pero esta es una manera con la cual estamos trabajando desde sociedad civil y para construir institucionalidad en favor de la comunidad. Muchas gracias. Aquí le mandan felicitaciones por la herramienta desarrollada y dicen que cada cuánto va a ser actualizada y hasta qué año está garantizado su mantenimiento. Bueno, como yo soy de ONGs, a mí no me dan presupuesto. O sea, yo no tengo el gobierno que te entrega unos cheques mal que bien, año tras año. Entonces yo vivo de donaciones. Ahorita tenemos una propuesta que creo que va por buen camino, porque lo que le dijimos a los donantes, hombre, no me tengas ahí miserable entre un mes y otro mes y un año. Entonces queremos hacer algo a 5 años, para que uno se pueda volver wiki, 2 podamos arrojar una información, 3 no dependa de mí, sino dependa de cualquiera que esté ahí metido, pero que se siga entregando estos resultados durante 5 años. Estamos en una negociación de eso, que creo que va por buen camino. ¿Tiene información sobre la norma para la creación de los consejos de cuenca y hay consejos de cuenca funcionando en el país? No, esa es creo que se está refiriendo la persona que está haciendo la pregunta a lo que el ministerio ha anunciado, es decir, el ministerio ha, digamos, rehecho un poco el sector ambiental, o no rehecho, sino planteado la necesidad de trabajar por cuencas y que haya unos fondos, además, por cuenca como tal. Yo no sé si se han constituido, ni siquiera si existen, porque es que entiendo que se cayó la primera ley de facultades en ese momento, entonces eso no existe en este momento y entiendo que hay una nueva presentación, no sé si alguien más tiene, pero creo que eso es lo que está. ¿Cómo contrarrestar las problemáticas de gestión de recursos naturales, concretamente del agua, teniendo en cuenta la variabilidad de políticas públicas por los constantes cambios de administraciones que generan falta de continuidad en la atención de los problemas ambientales? Bueno, gracias por esa pregunta, porque me da paso para algo que a mí me emociona mucho y me gusta mucho, que es decir, mire, voy a empezar con una anécdota que creo que dije en el almuerzo. Me llamaron el martes, el sábado fue que el presidente dijo, vamos a tener un hotel 7 estrellas en el Tayrona. Entonces, claro, llega el periodista y lo llama a uno y dice, ¿qué hubo, doctor? ¿Cómo le va? Oiga, ¿es bueno o malo? ¿Y qué efectos hay sobre el medio ambiente? Bueno, pues primero no tengo ni idea, porque no sé qué dice la información, no sé ni siquiera si es sobre la nueva concesión, si es otra, si no tendría cómo responderlo, pero la reflexión que yo hice en ese momento es, mire, yo pienso que los ambientalistas aquí estamos perdidos en la pelea como la estamos llevando, porque es justamente pedazo a pedazo. Entonces yo no puedo discutir, a mí siempre me llama a preguntarme, ¿qué opina de la próxima represa o la represa tal? Entonces yo ya respondo inmediatamente, mala. Entonces, oiga, pero si ni siquiera le he dicho el sitio. Y le dije, es que para mí el problema ya no es presa a presa, yo no puedo seguir reaccionando como medioambientalista por cada presa que está anunciándose en el gobierno. Yo necesito sentar al gobierno, el que sea el sector, vamos a empezar por los pedazos y por ejemplo en el hidroeléctrico, un planteamiento que nosotros tenemos, para que discutamos las próximas 50 presas. Es decir, si nosotros no llegamos a ese nivel de detalle, y quiere decir, capacitado el Ministerio del Medio Ambiente, el sector ambiental, y capacitado el sector energético en el medio ambiente y el medio ambiente en lo energético, con unos escenarios posibles donde existe la información para hacerlo. Yo sí creo que existe la información para hacer ese ejercicio, en el cual digamos, Colombia necesita, Mauricio, son 500 megavatios creo que anuales, es decir, es lo que ha dicho Colombia que necesita 500 megavatios. Aquí tuvimos un esquema muy bueno que fue el de Gaviria, ¿se acuerdan que se apagó el país? Hicimos un modelo muy bueno en términos de eficiencia energética, es decir, tanto que ustedes recordarán que nosotros no nos apagamos. Se apagó Venezuela, se apagó Ecuador y nosotros dimos el lujo de decirles, oiga, les vendemos energía, sí. No, por eso, en el gobierno de Gaviria se apagó el país, pero la respuesta del gobierno fue hacer un modelo energético para que se produjera mucha energía. Eso es lo que quise decir. Entonces se produce mucha energía tanto que en el momento del apagón nosotros tenemos todavía exceso, sufriendo las mismas consecuencias de sequía y no sequía. Eso fue cierto. El problema de ese modelo, en mi opinión, es que tiene los costos, tiene el kilovatio bajo y el mercado, pero no tiene costos ambientales o una visión más general. Y me devuelvo a la cuenca del Magdalena. La cuenca del Magdalena, para empezar, no es la institucionalidad Corro Magdalena que tiene competencia solo sobre el río Magdalena. Parece que no sabían en ese momento los legisladores que es que el río Magdalena no es el río Magdalena es la cuenca del Magdalena que incluye el Cauca. Entonces uno no puede sino medir la cuenca del Cauca, uno debería medir la cuenca del Magdalena y debería tener en un lado todos los proyectos y los sitios posibles donde se puede hacer una presa.
Eso hay unos inventarios, hay unas cosas que se han hecho porque geológicamente solo son en ciertos sitios y por cantidades de agua, etcétera, y hay un inventario. Y del otro lado, aquí el 4 de noviembre vamos a estar mostrando el portafolio de conservación del río Magdalena, donde son los sitios de biodiversidad. Esos son dos criterios para tomar una decisión, pero existen también flujos ambientales, también límites de alteración hidrológica, servicios ambientales, ¿qué perdemos, qué ganamos? Ganamos pesca, perdimos turismo, ganamos cambio climático, sumideros, etcétera, ¿qué perdimos? Y si no nos sentamos esos dos sectores y hacen una planificación estatal diciendo, mira, aquí perdemos esto, aquí ganamos esto y lo dejamos después al mercado, pero sabiendo lo que nos va a pasar. Si yo dejo que esto siga la topa tolondra como va, voy a perder servicios y bienes ambientales en el largo plazo, porque no estoy haciendo la mejor decisión. No sabemos si es mejor hacer una presa de 5.000 megavatios, que entonces traiga 8.000 personas, pero ahorita que eso agarra y alcanza sobre una cuenca que está altamente ya afectada, pero déjeme las otras tranquilas. Déjenme las otras tranquilas porque necesito conectividades, los bocachicos necesitan conectividades, entonces el Cesar si lo van a apreciar y los otros sitios. Entonces tenemos que llegar a un esquema que sea más de planificación y lo dejas al mercado, pero que sepamos qué perdemos y qué ganamos. Esa es la discusión que yo creo que el sector ambiental debería hacer, incluyendo al sector minero, porque si no es pedazo a pedazo, y pedazo a pedazo nos siguen dando en la mano. Finalmente, ¿qué tipo de indicadores construyeron a partir de esta herramienta que contiene bases de datos? Claro que sí. ¿Ah? Hay indicadores que... ¿Qué sí, cosa? que se han pensado. No, bueno, sí que, bueno, un seguimiento, si eso es una de las cosas, decir, bueno, cuánta gente realmente ha usado, estamos tratando de montar una cosa de monitoreo, si esto tiene algún efecto de acuerdo a las, por ejemplo, mañana yo voy a ver si alguno de ustedes entró, y si esto entró, además de eso, si esto alguna cosa sirvió, que tenemos algunos tipos de estas cosas como tal. En el 1% sí vamos a estar haciendo un indicador. Justamente la propuesta que tenemos para los próximos años es ir recurso por recurso. Si nosotros estamos diciendo, hay tantas concesiones de agua, queremos saber si exactamente eso es cierto, porque es que ese es el otro problema. Se concesiona el agua, pero no se usa. O se está usando más y no lo sabe. Entonces tenemos que decantar ese tipo de medidas que tienen formato. Entonces es el primer año. El segundo año va sobre deforestación. Queremos saber mucho más aterrizado dónde está la deforestación. Nosotros sabemos que la deforestación está en el Chocó y que está en el Caquetá. En el Caquetá del Amazonas es donde está la deforestación dura ahorita mismo como tal. Queremos hacerle unos monitoreos de si esto se ha servido y ha usado para esto. Y los otros son ya financieros, que tienen que ver con la Contraloría y la Procuraduría, que vamos a estar aplicando en octubre en un taller.